Amén. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8. No es la primera vez que compartimos esta palabra, pero siempre se renueva, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hasta acá vamos a leer por ahora. El Señor Jesús, hablando a los judíos, y a los judíos que habían creído en él, una palabra muy conocida, muy repetida: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros, hay una condición, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vivimos en tiempos complicados, ¿no? Me van a decir, ¿por qué? Digo yo que son tiempos complicados en diferentes aspectos, pero en lo espiritual estamos viviendo, como creemos, en los últimos tiempos. No falta mucho para que el Señor venga por segunda vez. ¿Usted sabía esto? Si no, entérese hoy. El Señor viene y cada vez su venida está más cerca. Los primeros discípulos, los apóstoles, ya lo estaban esperando en el primer siglo. Ellos pensaban que faltaba poco para que el Señor viniera. O sea que está cada vez más cerca, ¿o no? Y las cosas que están pasando en el mundo dan testimonio y certifican que nos falta mucho para que el Señor venga. Y esto nos tiene que preparar para ese momento. Pero no nos tiene que preparar ahora porque vemos que hay cosas en el mundo que están pasando. Ya tendríamos que venir preparados, porque no sabemos cuándo vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Y dentro de estos últimos tiempos, una de las señales que se anuncian en la palabra de Dios, señales proféticas, tiene que ver con el engaño final. El trabajo del enemigo es apartar a la gente de la fe. Él no desea que se conozca a ese Jesús que va a volver, para que no estén preparados para esa venida, para que sus vidas estén en cualquier otra cosa, menos en la esperanza de la segunda venida del Señor. Entonces procura engañar permanentemente, distorsionando la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad va a ser libres. El enemigo no quiere eso, no quiere que conozcamos la verdad. Por eso permanentemente está trabajando para apartar a la gente del Señor. Pero el tema es que lo está haciendo cada vez más en la iglesia, en aquellos que nos decimos creer en Él. Y uno de los engaños, una de las técnicas o de las formas que el enemigo utiliza es el autoengaño. Y sobre esto quiero compartir con ustedes en esta mañana. El autoengaño de aquellos que han creído o que dicen creer en Jesús. ¿A quiénes estaba hablando el Señor en Juan capítulo 8? A los judíos que habían creído en Él. Los que estamos aquí, ¿creemos en Jesús? Si estamos aquí, yo tengo la esperanza de que estamos porque creemos en aquel que dio su vida por nosotros. Y queremos más de Él. ¿Usted quiere más de Jesús? ¿Quiere conocerlo más? ¿Quiere estar cerca de Él? Quizás acá está la clave
de la palabra en esta mañana. El tema es que Jesús, cuando confronta con los judíos que habían creído en él, de entre esos judíos aparece un grupo, aparecen algunos que comienzan a dialogar con el Señor. ¿Se dieron cuenta? Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron. Vamos a analizar estas respuestas. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Linaje de Abraham somos. ¿Qué es esto? Es un argumento para defenderse de algo que Jesús dijo para confrontar con ellos o para que se den cuenta en qué situación están. ¿No será que estaban autoengañados? ¿De que por ser linaje de Abraham estaban exentos de ser esclavos? Yo les invito a que a partir de ahora vayan asociando estas palabras, este diálogo, con aquellos argumentos que a veces nosotros esgrimimos para autojustificarnos. ¿Entendieron? Linaje de Abraham somos. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Si el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Quizás el Señor en esta mañana también, a los que estamos aquí en este lugar, nos podría decir, sé que ustedes vinieron para alabarme, escucharme, estar en comunión, pero procuráis matarme. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Jesús confronta con aquellos que habían creído en él o que se decían descendientes de Abraham, pueblo de Dios. Pertenecemos al pueblo escogido. Somos hijos de Abraham. Pero, muchachos, ustedes quieren matarme. ¿Cómo es el asunto? Procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Este tema es también. Mi palabra no haya cabida en vosotros. No están aceptando lo que yo les digo. Es como que ya les dice, miren, esta reacción que están teniendo está poniendo en evidencia que hay una resistencia. Hay un rechazo, ¿o no? Cuando escuchamos la voz del Señor hablando a nuestro corazón, ¿siempre es gloria a Dios? ¿Siempre es aleluya? Cuando nos mete el dedo en la llaga y nos muestra un pecado o una debilidad, ¿cuál es nuestra reacción? Ah, no, esto debe ser para otro, para mí no. No, esto yo... Bueno, ¿no es eso autoengaño? Procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sigo con el 39, después volvemos. Respondieron y le dijeron, otra respuesta a esto que Jesús les dice. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes procuran matarme. Si fueran hijos de Abraham, tendrían otro espíritu. Pero ahora procuráis matarme a mí. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué pregunta? ¿No nos ha pasado o no nos pasa que cuando el Señor Jesús habla,
y nos enseña o nos muestra algo o nos llama para algo, parece que no entendemos, que nos cuesta. Cuando tenemos que abrir la palabra de Dios cada mañana para buscar su guía, para meditar en ella, ¿cuánto tiempo destinamos para eso? Y cuando lo hacemos, ¿entendemos lo que estamos leyendo o lo que estamos meditando? Yo cada vez más seguido escucho que me cuesta, no la entiendo, me duermo cuando empiezo a leerla. ¿Qué pasa que no la entendemos? Una cosa sí es cierta, hay cuestiones hasta orgánicas o naturales que tenemos que dedicar más tiempo para poder comprenderla y llegar a más profundidad. Pero cuando el Señor habla claro, como estaba hablando con estos judíos que habían creído en Él, y se esfuerza el Señor por explicarles su situación para que no se autoengañen, es como que hay algo cerrado en nuestra mente que nos impide escuchar la verdad. Y si la escuchamos, hay algo que nos impide aceptarla. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene ese autoengaño? ¿Quién es el padre del engaño? ¿Quién es el padre de la mentira? Sí. El tema es que a veces le echamos toda la culpa a él, pero nosotros, algo pasa ahí, que le damos lugar. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Fíjense cómo Jesús ahora, lo viene haciendo, comienza a dar señales o a enseñar de qué manera nos podemos dar cuenta nosotros si realmente amamos al Señor. ¿Se dieron cuenta de eso? Acá Jesús les dice, si ustedes realmente son pueblo de Dios, tienen a Abraham por padre, creen en el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, si realmente eso es cierto, tiene que haber algo coherente en su conducta y en sus emociones. Me tendrían que amar, porque yo de Dios he venido. ¿Me aman realmente? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Cómo está nuestra relación de amor con nuestro prójimo, con nuestra familia cercana, con nuestros hermanos en la fe? Tendríamos que hacernos estas preguntas, ¿no? Porque de esta manera nos damos cuenta si realmente amamos a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dijo Juan. Amo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, si yo tengo una relación distinta, porque ahora creo realmente en Dios, eso es una evidencia de que Dios algo está haciendo conmigo que me permite ahora una relación de amor con mi prójimo y con aquel con quien antes me costaba tener una relación de amor. Pero ahora me doy cuenta que algo cambió. Eso es una buena señal, es una evidencia. Jesús decía, si ustedes realmente aman a Dios, me tendrían que amar a mí. Pero me quieren matar. ¿Qué pasa acá? Hay algo que no cierra, hay una incoherencia. Fíjense que en este diálogo se manifiesta el autoengaño que tenían los judíos en ese momento. Porque se creían que pertenecían al pueblo de Dios, que eran descendientes de Abraham, ya está, ya con eso alcanza. Hasta el día de hoy hay muchos judíos que todavía siguen creyendo en eso, que porque son el pueblo escogido, tienen el cielo garantizado. Pero es solamente para los judíos esta palabra. Los quiero invitar ahora a ir a la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Acá también se da un problema ya con los Gálatas. Galacia pertenecía al mundo judío. Eran gentiles, ¿no? Pablo estaba predicando y escribiendo en esta carta al mundo gentil, no al mundo judío. ¿Qué había pasado con la iglesia de Galacia que él había fundado? El evangelio fue predicado en Galacia y muchos creyeron. Mundo gentil, politeístas. Habían creído, pero ¿qué había pasado? ¿Qué es lo que da origen a la carta de los Gálatas? Se habían dejado engañar por un grupo de judaizantes que predicaban la ley
que volvían otra vez a imponer los reglamentos, las fiestas, las comidas, bueno, todo lo que era parte de la tradición judía, se la querían imponer ahora a los hermanos de la iglesia de Galacia. Y habían tenido cierto éxito, por eso Pablo se preocupa y escribe esta carta a los Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense los términos de este primer versículo, otra vez hablando de la libertad en Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estad pues firmes en esa libertad. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Los judaizantes hasta querían circuncidar a los que habían creído en Jesús, del mundo gentil. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Clarito, ¿no? Y duro. Pero era necesario que Pablo escribiera de esta manera, porque ¿qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia? Aquellos que habían creído y que habían sido libertados, ahora volvían a estar esclavos de la ley, de la tradición judía. Y les dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Yo titulé para mí esto con estas palabras, la gracia de Dios y la desgracia del autoengaño. Repito, la gracia de Dios y la desgracia del autoengaño. Por esta razón. ¿Qué habían hecho los Gálatas? Se habían vuelto atrás y pensaban que por guardar las leyes, las tradiciones de la ley, a rajatabla, fiestas y comidas y todas las prácticas judías, con eso, listo, está garantizado, estamos cumpliendo con toda la ley de Dios. Ya está. Y Pablo, ¿qué les dice? Si ustedes vuelven a esto, ¿qué es lo que está pasando? Se están atando a esto. ¿Y qué pasó con la gracia? ¿Qué pasó con la gracia de Dios, con el regalo de la salvación? Dios pidió condiciones previas para salvarlos, que cumplan con reglamentos, con promesas, con tradiciones. La fe en Cristo no viene como un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Y yo quiero poner énfasis en esto, porque esto es el Evangelio de salvación. Nosotros somos salvos no por obras, no por méritos. Somos salvos por el mérito de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. En la cruz, Él hizo todo. No necesitamos hacer más nada, no necesitamos más nada. Solamente aceptar que ese sacrificio es suficiente para el perdón de mis pecados. Cuando entendemos esto, de que somos salvos, ¿salvos de qué? También Pablo escribiendo a los romanos es clarito, ¿no? Cuando habla de que nuestra condición es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro destino eterno, ¿cuál es? Todos los que estamos acá, si no hubiéramos experimentado el perdón de nuestros pecados y la gracia de Dios, ¿sabe cuál era nuestro destino eterno? La condenación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Olvídense, nuestra condición es esa, era esa. El pecado nos aparta de Dios al punto de destinarnos por la eternidad a estar lejos de su presencia, destituidos de su gloria, condenados a la eterna perdición. Tremendo. Esa es una desgracia.
Pero la gracia de Dios hizo que su Hijo viniera a este mundo para pagar el precio que nosotros tendríamos que haber pagado. Él pagó la deuda por nosotros y nos promete que si aceptamos por fe ese sacrificio que Él hizo por nosotros, nuestro destino final cambia de lugar. ¿No es hermoso esto? Pasamos ahora de muerte a vida, de estar alejados y enemistados con Dios a ser adoptados como sus hijos. Esto es tremendo. Encima nos adopta como sus hijos, nos reconcilia con el Padre. Eso es gracia, porque nosotros no hicimos nada para merecerlo. Imagínense que este mensaje, esto que estoy diciendo, es lo que los Gálatas escucharon de la boca de Pablo. Por gracia, la gracia de Dios los salvó. ¿Cómo es que ahora vuelven a atarse a los reglamentos, a la religión judaizante? Si ustedes vuelven a poner su esperanza en las obras o en los méritos, de la gracia habéis caído. Pero como decíamos recién, lo que Jesús le dijo a los judíos era para los judíos. Y lo que Pablo dice ahora a los Gálatas era para los Gálatas. ¿Es así? 3 no. ¿Es así? Bueno, hay un poquito más. Espero que al final terminen convencidos de que la salvación es por gracia, no es por mérito. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en las cosas que hagamos en esta vida y que nos va por eso a garantizar la eternidad, estamos autoengañados. Pero Triqui, ¿por qué hablas del autoengaño? En la Biblia no se habla del autoengaño. Esas son cosas que hablan los psicólogos. Porque vieron que la psicología se especializa, entre tantas cosas, por tocar temas como este, el autoengaño. Y hay definiciones en el diccionario sobre el autoengaño, y el tema es que la Biblia, antes que los tratados de psicología, ya hablaban de esto. Yo me asombré porque cuando empecé a preparar esto, encontré un montón de pasajes en la Biblia que hablan del autoengaño y cuentan historias desde el Antiguo Testamento de personas que se autoengañaron y así les fue. Espero que no pase lo mismo con nosotros. Pero estamos en los últimos tiempos y el enemigo está haciendo que muchos creyentes, personas que han creído en Jesús, estén cayendo en el autoengaño de la religión. Yo nací en un hogar cristiano. ¿Cuántos nacieron en un hogar cristiano acá, en esta mañana? A ver, levanten la mano. Varios. Y gloria a Dios por haber nacido en un hogar cristiano. Gracias al Señor. Pero bueno, ya está, listo. Nací, como decía alguien, nací en el garage, voy a hacer un autito, porque nací en el garage. Algunos cristianos piensan que por ser hijos de cristianos, la genética natural también los hace hijos de Dios. Pero la genética de Dios es espiritual, no es natural. Por nacer en un hogar cristiano, no tengo garantizada la eternidad en el cielo. Si usted pensaba eso, o si en algún momento pensamos eso, estábamos autoengañándonos. Bueno, pero no nací en un hogar cristiano, pero el 31 de julio de 1976 yo hice mi oración de fe. Y cuando invitaron a levantar la mano, yo levanté la mano y pasé adelante. ¿Listo? Ya está. Hice la oración de fe. Repetí la oración que me guiaron a hacer. Ya está. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Para mí, yo espero que haya servido esa oración del 31 de julio del 76. Pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Para no autoengañarme. ¿Cómo me doy cuenta que esa oración fue genuina? Porque así como hizo Jesús, que confrontó con la gente para que evalúen los frutos, también nosotros tenemos que ver si esa oración o si esa decisión fue genuina. Si fue genuina porque conocí el amor de Dios, ¿qué va a pasar? Va a haber una consecuencia, va a haber una conducta coherente en base a esa decisión que tomé.
Mi vida tiene que cambiar. Si mi vida no cambia, por más que haya hecho la oración de fe 1, 2, 3 veces, porque hay que hacerla 3 veces también, ¿no? A veces porque ya es como que, sí, tiene que ser 3 veces. Tengo que examinar si estoy en Dios. Pablo también nos invita a examinarnos si estamos en la fe. ¿Hay frutos que lo certifican? Si no me estoy autoengañando. No es porque nací en un hogar cristiano, no es porque un día hice una decisión de fe, no es porque me bauticé. Ahora se vienen bautismos. Primer domingo de noviembre. Primer domingo de noviembre. Ya vamos adelantando el aviso al fin. Primer domingo de noviembre. Bautícense porque si no, no van al cielo. Uno se ríe, pero el que creyere y fuere bautizado será. Pero son evidencias de una decisión que tiene que ser sincera delante de Dios. Porque, como decimos, la oración de fe no garantiza y el bautizarse para cumplir con un rito de la religión tampoco alcanza. Es una señal, bueno, clase de bautismo, escuela bíblica, esos temas son para profundizarlos ahí. Pero algunos se autoengañan porque sacan esta chapa o sacan este currículum religioso. Hogar cristiano, decisión de fe, me bauticé, tengo un ministerio en la iglesia. Y pareciera que los que hablan desde este lugar hablan desde un pedestal como que él no tiene el problema, los demás tienen el problema. Por eso me costó tanto preparar esto, porque es muy amplio, muy profundo. Hasta hay que hablarlo a nivel ministerial, porque algunos creen tener un don y están autoengañados, porque alguna vez alguien le dijo, vos tenés este don. Y ojo, no quiere decir que no tenemos que consultar y pedir consejo y confirmación. No, lo tenemos que hacer porque también el Señor confirma los dones por el fruto que producen los hermanos. ¿Es cierto o no? Claro que sí. Y tenemos que alentarnos y alentar a aquellos que tienen un llamado de Dios porque hay evidencias en sus vidas que Dios puso eso en ellos. No porque se autoungen. Eso es autoengaño. El que se cree siendo algo, no siendo nada, a sí mismo, ¿eso dónde está? No está en el Martín Fierro, ¿eh? Está acá, en la palabra de Dios. Solamente voy a leer rápido algunos pasajes que confirman que lo que estoy diciendo está en la Biblia. El autoengaño está en la palabra de Dios. El problema, el tratamiento para el autoengaño, lo tenemos en la palabra de Dios. Nadie se engañe a sí mismo, 1 Corintios 3:18. Mire lo que dice, nadie se engañe a sí mismo. O sea, ¿qué es eso? Autoengaño. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Fíjense cómo la misma palabra de Dios nos ayuda a examinarnos para darnos cuenta si estamos siendo autoengañados. Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, autoengaño. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es vano, el autoengaño termina siendo eso, vanidad. Creemos, pensamos que estamos bien y que tenemos garantizadas todas las bendiciones del cielo, pero nos estamos autoengañando. Bueno, hay un montón de textos más. Recordamos hace poco uno de los mensajes de Apocalipsis a las 7 iglesias. Porque tú dices, le dice el Señor, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Tú crees esto? Naciste en un hogar cristiano, hiciste la oración, te bautizaste, tenés un ministerio en la iglesia, tenés una trayectoria,
31 de julio del 76, ¿cuántos años cumplimos? Hay que ver cuántos años de eso no repetí. O no repetimos. La antigüedad, la trayectoria, la popularidad en el ministerio. Somos reconocidos, soy reconocido. Nos invitan a predicar, nos invitan a hacernos cargo de congregaciones, nos invitan a tener conferencias o cursos. Tenemos una escuela bíblica. ¡Ja! Ya con esto ya está. ¿Qué más queremos? Jesús en su momento dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, dones espirituales poderosos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué les dice el Señor? Entonces os declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo que nunca nos conociste? El pasaje paralelo en Lucas: pero Señor, tú predicaste en nuestra iglesia Emanuel. No dice eso en Lucas. Pero dice, tú predicaste en nuestras plazas. Nunca os conocí. ¿Habla la Biblia del autoengaño? Estas personas estaban autoengañadas porque pensaban que porque pertenecían a una denominación grande, con muchos miembros, con señales de prosperidad, ya está. Estamos en la iglesia verdadera y por estar acá tenemos la credencial para entrar al cielo de cabeza. Iglesia Emanuel, Pastor Tito. Está listo. No nos autoengañemos. ¿Cómo entonces nos damos cuenta? Vuelvo a Juan capítulo 8, porque ahí Jesús dice algo que a veces pasa desapercibido cuando leemos, ¿no? Pero yo creo que hay una clave ahí. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjense que no dice acerca del Padre, ni acerca de vuestro Padre. Está hablando de una relación de cercanía. ¿Por qué caemos en el autoengaño? ¿Cuánto tiempo destinamos nuestro oído a escuchar cosas que no vienen de Dios? Que pensamos que vienen de Dios, pero no. ¿De quién estamos cerca? Jesús hablaba lo que él conocía del Padre, porque él era el Hijo de Dios, conocía la voluntad de su Padre. El problema del autoengaño es que a veces nosotros justamente nos dejamos influenciar, le prestamos tiempo y oído y vista a cosas que pueden parecer de Dios, pero tiene que ver con algo que de una manera muy sutil, por eso orábamos al principio, ¿no? Que el Señor nos haga escuchar su voz, porque hay muchas voces que pretenden ser de Dios, pero siembran el autoengaño. El autoengaño es mentira, y el padre de mentira es el diablo. Por eso decimos, cuidado con confiar o tener la esperanza para nuestra salvación en las tradiciones de los hombres. Nosotros todavía, digo nosotros porque en mi caso yo por ahí vengo de la tradición católica, ¿no? De las familias católicas tradicionales, o de la cultura del lugar en donde vivimos, en donde hay más superstición que fe, y pensamos que por cumplir ciertas cosas de la religión, ya está, cumplimos con Dios. ¿No nos pasa eso?
A veces el evangelio que predicamos tiene que ver más con conservar ritos de la religión que por creer en Jesucristo. Como aquel que pagó la deuda que yo tenía y que por gracia soy salvo. No necesito hacer obras, ni cumplir promesas, ni meter plata en una bolsa, ni hacer acciones o obras para tener más mérito. Pero eso lo traemos porque es como un chip que se nos incorporó de la religión pagana o de la religión del mundo. Tenemos que hacer para tranquilizar nuestra conciencia. Si yo hago eso, me estoy, ¿qué? Gracias, Señor. ¿Nos damos cuenta cómo de una manera muy sutil dentro de la iglesia de Cristo en este tiempo y en los últimos tiempos, este tipo de engaños se están filtrando? Porque hay doctrinas que se predican de púlpitos cristianos que dan certeza y seguridad de salvación por lo que pongo. La prosperidad. Vas a ser prosperado. Te ganaste un terreno en el cielo porque sembraste acá en la tierra. ¿Y cuál es el sembrado acá en la tierra? Meter plata en la bolsa y en todas las reuniones se levanta ofrenda. Parece que hay que sembrar mucho porque la semilla viene media fallada, ¿no? Nunca germina la semilla esa. Siempre hay que estar sembrando y sembrando, porque eso es garantía de que tenemos un destino eterno asegurado o de que Dios nos va a bendecir en la tierra. Cuando se construía el Vaticano o cuando justamente en esa época de oscurantismo de la Iglesia había que juntar fondos, ¿qué se hacía? Se vendían indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? El perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna si vos ofrendabas, ponías tus bienes a nombre de la iglesia, entregabas tus casas, tus posesiones, y de esa manera vas a tener eso, pero en el cielo, mansiones en el cielo. Y te daban un certificado firmado. Vos tenías un certificado y venías contento, volvías contento porque ya está. Ahí no me autoengañé, me engañaron, me pasaron al cuarto de una y está. Pero me autoengaño porque mi esperanza está en eso. ¿Acaso ese tipo de procedimiento no se está haciendo ahora en las congregaciones evangélicas? Refinada, cambiada. Pero como todavía tenemos esa creencia de que porque, bueno, hice algo, mi conciencia está tranquila y estoy en paz con Dios, pero no hay evidencias en mi vida, porque Jesús decía, ustedes me quieren matar. La gracia de Dios, cuando opera sobre la vida de alguien que realmente cree y que depende de su amor y de su misericordia, produce frutos distintos. Bueno, esto va a formar parte también de un estudio que tiene que ver con la escuela bíblica. Lo vamos a tratar más profundamente ahí porque un domingo no podemos hablar en profundidad de esto. Pero yo les invito a que no se queden con esto. Pídanle al Señor que Él confirme en sus vidas, en sus corazones, esta palabra. ¿Realmente hemos aceptado a Jesucristo por fe? ¿Creemos en la gracia de Dios? ¿Esa gracia está produciendo frutos en nuestra vida? ¿Mi relación cambió? ¿Mi conducta fue modificada? ¿Mis emociones cambiaron? Evaluemos eso porque Jesús y la palabra nos ayudan para que nos demos cuenta. En Santiago leíamos eso, ¿no? Hace un rato. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, no se autoengañen. ¿Tenemos celos? ¿Tenemos contención? ¿Cómo nos llevamos con nuestro hermano, con nuestra familia? ¿Hay conflictos, hay peleas, hay rencores? ¿Hay cosas que no se solucionaron todavía y guardamos rencor? ¿Se pusieron a pensar en eso? Ah, no, pero yo no tengo la culpa, la tiene él. Autoengaño.
Yo tengo razón, el otro está equivocado. Son argumentos que nosotros esgrimimos como los judíos con Jesús. Si tenéis celos, hay amargura, hay enfrentamiento, hay conflicto, hay envidia, hay celo ministerial. ¿Por qué este sí? ¿Por qué este predica y a mí nunca me dan el púlpito? Si yo tengo todos los cursos del Triqui hechos. No. Pero ya eso está marcando que estamos flojos de papeles. Hay cosas que tenemos que solucionar. Celo. Siempre hay algo, hay una cosa por la que yo no me siento. Cuando viene el momento del saludo, de la bendición, todo, bendiciones, Dios te bendiga, y viene aquel con el que tengo un entripado. Pegamos un volantazo. ¿Vieron los volantazos? Se conoce el término, ¿no? El volantazo manejando un auto. Cambio de dirección violentamente porque no me quiero cruzar. Lo tengo que abrazar y darle un beso. Y después participás de la cena. Pegaste un volantazo, pero participás de la mesa del Señor. No te autoengañes más. Solucionemos eso si tenemos algo de eso. Porque de esa manera ponemos en práctica la gracia de Dios y el amor de Dios, que perdonó nuestros pecados. Si Dios perdonó nuestros pecados, ¿cómo yo no lo hago con mi hermano? Porque si Dios también lo perdonó a él o a ella, ¿quién soy yo para cerrar mi corazón contra esa persona cuando el Señor se lo abrió y tuvo misericordia? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo podemos caer sin darnos cuenta en el autoengaño? Entonces, ¿cuál sería la solución? Volvámonos a Cristo. Acerquémonos a Cristo. Él está en medio nuestro en esta mañana. Ustedes hablan, dijo Jesús, acerca de lo que oyeron, no acerca, hablan de lo que oyeron cerca de vuestro Padre. Y después les dice, ¿ustedes son de vuestro Padre? ¿Domado? O sea, para que haya este tipo de efectos tiene que haber una causa. Lo querían matar al Señor. Pero muchachos, ¿no se dan cuenta que me quieren matar? ¿Cómo que son hijos de Dios? ¿Esta doctrina viene de parte de Dios? ¿No se dan cuenta de qué padres son hijos? Lo mismo sucede si yo tengo un resentimiento o un problema o algo que no solucioné con mi hermano. Soy un asesino. También lo dice la Biblia. Ojo con participar de la cena indignamente. Jesús entregó su vida, fue crucificado, derramó su sangre por amor a nosotros. Cuando entendemos eso, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Aunque tengamos razones y justificativos aparentes para tener otra manera de pensar. Seguramente, espero que no, pero es probable, porque siempre pasa, que cuando se predica de este tipo de temas, pasa lo que pasaba con lo que decía Jesús. No oímos, me olvidé, ¿de qué se predicó? ¿De qué predicó el Triqui el domingo? ¿El Triqui? ¿Quién es el Triqui? ¿De qué? No sé. ¿Quién es el Triqui para hablar de esos temas? ¿Qué autoridad tiene? Si es un pecador como nosotros, y yo digo amén. Pero si yo no comparto esto con ustedes, tengo que dar cuenta delante de Dios porque les oculté esto. Y no quiero que la sangre de nadie caiga sobre mi cabeza, porque no planteé esto que plantea la Biblia, no es algo que se me ocurrió a mí. No nos engañemos a nosotros mismos. Yo sé que Dios me va a pedir cuenta a mí por esto y que el diablo también me va a pasar factura. Porque no son temas agradables, ¿no? No son temas simpáticos. Pero si entendemos esto y nos volvemos a Cristo, porque el final de todo es presentar a Cristo como nuestro Salvador. La religión no nos va a salvar. Las tradiciones, los rituales, todo lo que podamos hacer,
no da garantía de que nuestro destino eterno está asegurado. ¿Saben quién es el único que nos puede dar esa garantía? Jesús, su obra en la cruz y el haber aceptado por fe su sacrificio para perdonar nuestros pecados. Y las obras que vengan después, presten atención a esto. ¿Vieron que es largo el tema? Las obras que vengan después de esto no van a ser obras nuestras. No van a ser obras que nosotros organicemos, proyectemos, diseñemos para mostrar. Mirá, sumame esta al currículum, sumame esta a la, ¿cómo se llama? Sí, el currículum. ¿Sabe qué? Cuando pase por el tribunal de Cristo, de acá va a salir oro refinado. Mirá la obra que hice, lo que preparé, lo que diseñé. ¿Quién es el que prepara las obras para que nosotros andemos en ellas? Ahí en Efesios dice, porque por gracia sois salvos, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y después dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Pero habla de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿quién es el que prepara y diseña las obras para nuestra vida, las cosas que tenemos que hacer? Él las prepara, Él las pone. A veces ni nos damos cuenta y nos lleva a lugares o a conocer personas o a decir algo que ni pensamos, ni nunca organizamos, ni diseñamos, ni proyectamos. Salió en ese momento porque Dios dijo, bueno, ahora tenés que hablarle a esta persona, ahora tenés que llamar por teléfono a fulano, ahora tenés que ir al Mariano Max porque ahí te vas a encontrar con alguien que necesita que ores por sanidad. Señor, en el Mariano Max, ¿no tiene que ir a la iglesia el domingo para que se lo unja con aceite? ¿Vieron cómo el autoengaño a veces nos impide que disfrutemos de las obras que Dios tiene preparado para nosotros? Sí, ojo, vamos a orar. ¿Vamos a orar hoy? ¿Vamos a ungir con aceite hoy? Sí. ¿Lo hacemos o no? Sí, pero una cosa no quita la otra. Estemos abiertos a que el Señor nos lleve a hacer sus obras, no las nuestras. Y por eso yo creo que antes que el Señor venga, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo tan grande en medio nuestro, que van a suceder cosas que nosotros nunca imaginamos, nunca proyectamos, porque esa profecía de Joel va a tener un cumplimiento pleno antes que el Señor venga. Vuestros hijos profetizarán, vuestros siervos, vuestros ancianos, los jóvenes. Va a haber un mover de Dios inmanejable para nosotros. Él va a manejar la cosa. ¿Anhelamos eso? Entonces, renunciemos al autoengaño de la religión y esperemos en Cristo, que Él nos lleve por sus caminos. Pero para eso es necesario acercarse a Él, escuchar su voz y dejar de prestar atención, cambiar de lugar el asiento de nuestro oído. ¿A dónde nos sentamos para escuchar? ¿O qué tiempo dedicamos para escuchar cosas que pensamos que es de Dios? Muchas doctrinas nuevas, muchas tendencias nuevas, muchas modas nuevas. Hasta ahora, hace poco, bueno, no hace poco, ya hace tiempo, pero ahora ya no es necesario congregarse, no es necesario, porque el Señor está en todos lados. Y hasta Jesús mismo no se congregaba. Escuché ese argumento, bueno, ¿no escuchamos? Ya no es necesario congregarse porque como el Señor está en todos lados y yo soy la iglesia, entonces si yo soy la iglesia, el Espíritu Santo está dentro mío, ya está, por donde yo ande está la iglesia. ¿Se distorsiona la cosa o no? No es necesario, que vaya una vez cada tanto. Entonces volvemos al autoengaño que yo tenía cuando era chico. Antes de tomar la primera comunión. ¿Cuándo iba a la iglesia, según la tradición religiosa? Iba o para Navidad o para Pascua. ¿Y por qué me acuerdo? Porque el único olivo que había en el barrio lo liquidábamos para llevar a bendecir la ramita de olivo.
pero cumplimos con Dios. Esa ramita de olivo después se colgó ahí atrás de la puerta de casa y ya la casa estaba bendecida. Bueno, la iglesia católica. ¿Cuántos cuadritos no colgamos con textos bíblicos pensando que eso va a proteger nuestro hogar? Lo que protege nuestro hogar es la promesa de Dios que puede estar escrita ahí. Pero no por colgar el cuadrito, o no por aprender ciertas oraciones que son conjuros protectores. La repetí al pie de la letra, que así como me la enseñaron, la repetí, estoy cubierto. No, estamos cubiertos por la sangre de Cristo cuando entendemos el sacrificio de Cristo. Eso, ya conociendo la gracia de Dios. Sí, cada día tenemos que aferrarnos de esa realidad. Eso nos cubre. ¿Oramos para que el Señor nos cubra con su sangre? Sí, amén. Pero ojo con pensar que por hacerlo de tal manera, eso nos garantiza. Eso es rito, es superstición. Eso no es fe. No nos autoengañemos. Renunciemos en esta mañana, en el nombre de Jesús, al autoengaño religioso. Y busquemos volver a Cristo y acercarnos a Él para oír su voz. ¿Podemos decir amén a esto? Qué lindo que hubo más de 4 amén. Me alienta en mi corazón, como dice Tito, alienta en mi corazón. Bueno, que el Señor nos ayude a que esto permanezca. Mediten en esto del autoengaño y pídanle al Espíritu Santo que saque a luz toda mentira del diablo en sus vidas. Y volvamos a depender de su gracia, no de la autojustificación, porque eso es autogracia. La autogracia es autoengaño. No nos podemos justificar a nosotros mismos. Él nos justifica. Él es el que derramó su sangre por nosotros. Si hay alguien que en esta mañana no lo ha hecho todavía, venga a Cristo. Vengamos a Cristo. Y prestemos oídos a sus palabras, a su voz, no a la de la religión. Confiemos en sus promesas, no en las nuestras, o en las que nos hacen. Volvamos a Cristo. ¿Se animan a hacer esta oración en esta mañana? Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón por nuestros pecados y especialmente por haber prestado el oído al autoengaño, al pensar que por todas estas cuestiones tenemos privilegios. Perdónanos, Señor, por poner nuestra confianza en cosas que no provienen de ti. Y ayúdanos en esta mañana, Señor, a confiar en la obra de la cruz. Esa sangre que se derramó por amor a nosotros, sin merecerlo. Sin embargo, tú enviaste a tu Hijo. Y en esta mañana podemos hacer memoria de eso, de lo que tú tuviste que hacer para que tengamos la oportunidad de reconciliarnos contigo. Ayúdanos a valorar este sacrificio en la cruz y ayúdanos a participar dignamente de esta mesa en donde hacemos memoria de tu cuerpo y de tu sangre. Eso es lo que sirve, eso es lo válido. No hay nada más que podamos agregar, ya fue todo hecho allí en la cruz. Señor, ayúdanos a confiar en tu gracia y a experimentar ese amor tan grande por nosotros que nos lleva a amar a nuestro prójimo y a restaurar las relaciones si las tenemos cortadas. Señor, perdónanos, ayúdanos a dar estos pasos, que podamos disfrutar de este momento, que sea de bendición. Dejamos en tus manos, Señor, todas las cosas y especialmente que tu Espíritu Santo confirme tu palabra. Y si es necesario que antes de participar de los símbolos, alguien tenga que reconciliarse con su hermano, que podamos hacerlo, Señor. Perdonar y pedir perdón. Señor, ayúdanos, llévanos a vivir eso,
para experimentar genuinamente la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.